Dios les bendiga. En este video estaremos dando un pequeño estudio acerca del libro de Primera de Samuel. Este pequeño estudio le ayudará a usted a entender un poco mejor este interesante libro. Empecemos. Realmente el autor de este libro es desconocido. Aunque sabemos con seguridad que Samuel escribió un libro, según 1 de Samuel capítulo 10, versículo 25, no se sabe con seguridad si fue él quien escribió 1 de Samuel, pero tampoco descartamos que muy probablemente él también escribiera parte de este libro de 1 de Samuel. Otros posibles contribuyentes a Primera de Samuel son los profetas e historiadores como Natán y Gad, según Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Originalmente, los libros Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Los traductores de la Septuaginta los separaron y nosotros hemos conservado desde entonces esta división. Los eventos de Primera de Samuel abarcan aproximadamente 100 años, desde el año 1100 a.C. hasta el año 1000 a.C. Los eventos de Segunda de Samuel cubren otros 40 años. La fecha de su escritura entonces sería en algún periodo posterior al 960 a.C. Primera de Samuel registra la historia de Israel en la tierra de Canaán, durante la transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de reyes. Samuel emerge como el último juez y él unge a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Versos claves que le ayudarán a entender mejor este interesante libro son 1 de Samuel capítulo 8 versículos 6 al 7, 1 de Samuel capítulo 13 versículo 13 al 14 y 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23. El libro de 1 de Samuel puede ser claramente dividido en dos secciones: la vida de Samuel, capítulos 1 al 12, y la vida de Saúl, capítulos 13 al 31. El libro comienza con el milagroso nacimiento de Samuel en respuesta a la ferviente oración de su madre. Cuando niño, Samuel vivió y sirvió en el templo. Dios lo eligió como profeta, según el capítulo 3, versículo 19 al 21. Los israelitas van a la guerra contra sus enemigos, los filisteos. Los filisteos capturan el arca del pacto y se adueñan de ella temporalmente. Pero cuando el Señor envía su juicio, los filisteos regresan el arca. Samuel llama a Israel al arrepentimiento, según el capítulo 7, versículo 3 al 6, y luego a la victoria sobre los filisteos. El pueblo de Israel, queriendo ser como las otras naciones, desea un rey. Samuel se disgusta por sus demandas, pero el Señor le dice que no es el liderazgo de Samuel el que están rechazando, sino el suyo. Después de advertirle a la gente lo que significaría tener un rey, Samuel unge a un benjamita llamado Saúl, quien es coronado en Mizpa, según el capítulo 10, versículo 17 al 25.
Saúl disfruta del éxito inicial, derrotando a los amonitas en batalla, capítulo 11, pero entonces él comete una serie de errores. Obstinadamente, él ofrece un sacrificio, capítulo 13. Hace un inconsciente voto a expensas de su hijo Jonatán, capítulo 14. Y desobedece las órdenes directas del Señor, capítulo 15. Como resultado de la rebelión de Saúl, Dios elige a otro para que tome su lugar. Mientras tanto, Dios retira la bendición de Saúl y un espíritu maligno comienza a atormentarlo, llevándolo hacia la locura. Capítulo 16, versículo 14. Samuel entonces viaja a Belén para ungir a un joven llamado David como el siguiente rey. Capítulo 16. Más tarde, David tiene su famosa confrontación con Goliat el filisteo y se convierte en un héroe nacional. Capítulo 17. David sirve en la corte de Saúl, casándose con la hija de Saúl y estableciendo amistad con el hijo de Saúl llamado Jonatán. Saúl comienza a desarrollar un creciente sentimiento de celos por el éxito y la popularidad de David y intenta matarlo. David huye y así se inicia un extraordinario periodo de aventuras. Con la ayuda de Dios, consistentemente David apenas logra evadir la encarnizada persecución de Saúl, capítulo 19 al 26. La oración de Ana en el capítulo 2 de este libro, verso 1 al 10, hace varias referencias proféticas de Cristo. Ella ensalza a Dios como su refugio, fundamento o roca. Versículo 2, capítulo 2 de Primera de Samuel. Y sabemos, por lo que nos dice la palabra de Dios, que Jesús es la roca sobre la cual debemos construir nuestras casas espirituales. Pablo se refiere a Jesús como la piedra de tropiezo para los judíos. Romanos 9:33. Cristo es llamado roca espiritual que proveyó la bebida espiritual de los israelitas en el desierto, al igual que Él provee el agua viva para nuestras almas. 1 de Corintios capítulo 10, verso 4, Juan capítulo 4, verso 10. La oración de Ana también hace referencia al Señor que juzgará los confines de la tierra, versículo 10. Mientras que Mateo capítulo 25, versículo 31 al 32, se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, quien vendrá en gloria a juzgar a todos. La trágica historia de Saúl es un estudio sobre la oportunidad desperdiciada. Aquí estaba un hombre que lo tenía todo: honor, poder, riquezas, buena apariencia y sobre todo Dios lo había escogido y estaba a su lado. Sin embargo, murió en la desesperación, aterrado por sus enemigos, sabiendo que le había fallado a su nación, a su familia y a Dios. Saúl cometió el error de pensar que podía complacer a Dios a través de la desobediencia. Como muchos en la actualidad, él creyó que un motivo razonable compensaría un mal comportamiento. Tal vez el poder se le subió a la cabeza y comenzó a creer que él estaba por sobre las reglas de Dios. De alguna manera, él desarrolló una baja opinión de los mandatos de Dios y una alta opinión de él mismo.
aun cuando fue confrontado por Samuel por su mal comportamiento, Saúl intentó justificarse a sí mismo. Y fue entonces cuando Dios lo rechazó. Capítulo 15, versículo 16 al 28. El problema de Saúl es uno que todos enfrentamos, un problema del corazón. La obediencia a la voluntad de Dios es absolutamente necesaria para el éxito. Y si movidos por el orgullo nos rebelamos contra Dios, nos exponemos a la pérdida. Por otra parte, David parecía no ser mucho al principio. Aún hasta Samuel estuvo tentado a ignorarlo. Capítulo 16, versículo 6 al 7. Pero Dios ve el corazón, y él vio en David a un hombre conforme a su corazón. Capítulo 13, versículo 14. La humildad e integridad de David, su celo por el Señor y su compromiso con la oración establecieron un buen ejemplo para todos nosotros. Dios les bendiga.